Bienvenidos a El Reloj de Dios. Las noticias actuales con el enfoque bíblico que muestra nuestro tiempo y ubicación. El enfrentamiento entre palestinos y la policía israelí en la explanada de las mezquitas. A medida que la guerra continúa, el número de personas que huyen. Estamos en julio 30, exactamente, julio 30 de 2023. Les saludamos desde la ciudad de Guatemala con el reloj de Dios, teniendo una vez más la ocasión de hablar acerca de qué dice la Biblia de los acontecimientos actuales. Vamos a hacer hoy, una vez más, también la oportunidad de tener un acercamiento con el apóstol Sergio Enríquez, aunque no se encuentra en la ciudad de Guatemala, sino será desde otro lugar. Antes de iniciar con toda esta conversación y también de presentarles a nuestro invitado especial, quiero contarles que pueden comunicarse con nosotros durante todo el programa a través de nuestro número de WhatsApp, más 502 5617 9099. Nos vamos ahora sí hasta Los Ángeles, California. Allí se encuentra nuestro apóstol Sergio Enríquez y hoy nuestro invitado especial, el apóstol Luis Ponce. A ambos, muchas gracias por estar con nosotros, y desde la ciudad de Guatemala les estaremos acompañando hermana Leticia de Enríquez, nuestra anfitriona, y Elsa Mariana García, quien les habla. Hola, apóstol Sergio Enríquez, ¿cómo se encuentra hoy? Muy bien, Elcita, bendiciones, gracias a Dios, pues siempre haciéndole seguimiento a este programa tan importante que como es el reloj de Dios. Y no digo que sea importante porque nosotros lo abordemos, sino porque las noticias que son esta semana, la próxima semana se convierten en historia. Las noticias son nuevas y cada vez vemos más y más el libro de Apocalipsis pues leído en las noticias. Y esa es una de las razones por las que, aún estando de viaje, haciendo la obra apostólica en todos aquellos lugares que tienen pues la certificación adecuada para poder seguir conversando a distancia, como es acá en Los Ángeles, en este estudio tan hermoso que el Señor le ha dado a hermano Luis Ponce, pues lo seguiremos haciendo. Ya lo hicimos en España, en Madrid. Quisimos hacerlo también de alguna manera en Chicago, pero bueno, pero hoy lo hacemos desde acá. ¿Por qué? Por la gran relevancia que tiene. Yo a este programa, pues como anfitrión, le doy la bienvenida a hermano Luis Ponce, y él en su propio estudio como anfitrión me da la bienvenida a mí. Así que Luisito, entonces quieres saludar a nuestra audiencia. Sí. Muchas gracias, apóstol, muchas gracias, hermanos, por este privilegio. Para mí es una alegría pues abrir lo que el Señor nos ha dado aquí para proclamar ese mensaje tan importante y tan dulce para nuestros oídos. Así Sí. que, apóstol, estamos listos aquí para aprender contigo, y tú tomas el control de todas las cosas. Amén, gracias, Luisito. Pues ahí le devolvemos el micrófono después de este corto saludo a hermana Elcita para participar tal como lo hacemos allá en Guatemala también. Y Claro. saludos a todos mis hermanos que están en Guatemala. Ya mañana nos vemos, primero Dios. Los extrañamos muchísimo, de verdad, pero qué bueno ya verlos por acá y por lo menos a la distancia tener este contacto, igual como decíamos hace un momento también con nuestra hermana Leti, que nos encanta poder tenerla en los estudios. Para iniciar, hoy queremos hacer un pequeño resumen también de acontecimientos importantes. Estamos viendo nuevas guerras que se están empezando a generar, como ahora, por ejemplo, Irak está con un problema con Suecia. Estamos viendo lo que sigue pasando entre Rusia y Ucrania, y bueno, muchas otras situaciones provocadas por el hombre, pero fenómenos naturales que también nos ponen en alerta. Es una destrucción nunca antes vista. Apóstol Sergio, ¿qué lectura le damos escatológicamente a lo que estamos viendo? ¿Qué tipo de destrucción podríamos decir es la actual? Sí, gracias. Yo creo que lo hemos estado conversando incluso con el hermano Luis, cómo antes mirábamos los 7 escenarios de una manera bastante desgranada y lejana, aunque sabíamos que estaban vinculados entre sí. Pero ahora, conforme ha pasado el tiempo, como que se estuvieran acercando los 7 escenarios para tener un solo círculo. ¿Se recuerdan que hemos visto los escenarios como los círculos de las Olimpiadas o de los autos Audi, verdad? Entonces ahí hemos puesto el escenario Tierra, el escenario Cosmos, el escenario Israel, el escenario Iglesia, etc. Los 7. Pero ahora vemos como que si se están uniendo.
como que se están uniendo para llegar a ser un solo círculo. Entonces, digamos, tú mencionabas guerras, que vendría a ser el escenario mundo, y tierra, que vendrían a ser las destrucciones. Entonces, hay una cosa que debemos de comprender cuando hablamos de destrucción, y es la destrucción que causa el hombre y la destrucción que causa Dios. Es decir, Dios siempre va a apoyar lo que nosotros pretendemos apoyar también. A ver, déjenme explicarme en esto que acabo de decir. Dice la Biblia que Faraón endureció su corazón, endureció su corazón, endureció su corazón, endureció, no se rayó el disco por lo que estoy diciendo, sino que lo que pasa es que Faraón endureció su corazón 9 veces. Y la 10ª vez ya no endureció su corazón, sino que dice, y Dios endureció el corazón de Faraón. Como quien dice, ¿eso es lo que quieres? Yo te apoyo. Cuando lo vemos en el lado positivo, vemos a un Daniel que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Propuso en su corazón, platicó con el eunuco, se arriesgó su vida. Y Dios le dijo, o sea, ¿eso es lo que quieres? Yo te apoyo. Y entonces halló gracia delante de Dios y resultó más robusto, más sabio que todos los demás, aunque comieron solo hierbas. Entonces, en la humanidad, Dios le está diciendo, bueno, ustedes lo que quieren es destruir la tierra. Vaya, ustedes lo que quieren es destruir. Ok. Vamos a poner una frontera y ahora yo voy a destruir. Entonces tenemos que diferenciar la destrucción que ha venido haciendo el hombre y la destrucción que va a hacer Dios sobre la tierra. La destrucción que va a hacer Dios sobre la tierra es como la cosecha de la siembra que el hombre ha hecho. Porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. ¿Qué es lo que ha estado sembrando el hombre en este momento? Destrucción. Recuérdate que la Biblia dice que hay gente que siembra vientos y cosecha tempestades. Sí. Así que no solamente se siembra dinero o algunas otras cosas como muchas veces se comprende, ¿va? Sino que en este sentido se sembró destrucción. ¿Qué es lo que se va a cosechar? Destrucción. ¿En qué me baso? Versículo bíblico, pie de imprenta para decir esto. En Apocalipsis 11:18. Noten ustedes cómo dice Apocalipsis 11:18. Dice, y las naciones se enfurecieron y vino tu ira. O sea, se enfurecieron las naciones, vino la ira de Dios. Sembraron ellos furia, cosechan ira. Vale. Y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar la recompensa a tus siervos, los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y grandes. O sea, llegó eso también. Pero la última parte dice, y llegó el tiempo de destruir a los que destruyen la tierra. Ok, entonces quiere decir que había habido un grupo que estaba destruyendo la tierra. Y hasta que Dios dice, muy bien, hasta acá. Ahora me toca a mí destruir. Ahora van a ver lo que es verdaderamente destrucción. Entonces, cuando Dios dice esto, vemos que es como que si se abriera la perspectiva y como que si se abriera el abismo. Porque en el abismo, pero eso ya es en la gran tribulación, dice que hay un ángel que en griego se dice Apolión y en hebreo se dice Abadón. Y este ángel, tanto de Apolión como Abadón, quiere decir destructor. Pero ese está guardado ahorita. Pero eso no quiere decir que no haya destrucción. Pero la destrucción de ahorita es causada por el hombre. Es causada por la siembra. Entonces viene Dios y dice, muy bien, ahora saquen a don Abadón, Napoleón. No Napoleón, sino que Apolión y Abadón, sáquenlo. Y entonces que él sea la cosecha de la destrucción. Voy a destruir a todos los que destruyen la tierra. Entonces, es impresionante porque en el libro de Apocalipsis, yo ya voy a leer un micrófono para que podamos conversar muchito. Yo me emociono mucho con esta temática porque yo veo que entonces en Apocalipsis 6 hay una orden de destrucción y protección. En Apocalipsis 7 hay una orden de destrucción y protección. Y ya en el capítulo 8 empieza la señal de la destrucción a nivel mundial. A ver, déjenme decirles dónde está eso que acabo de decir.
En Apocalipsis capítulo 6 están cabalgando los 4 jinetes de Apocalipsis y dentro de ellos está el del caballo negro. Entonces el caballo negro tiene una balanza en su mano y destruye, y le dan ahí está la orden de destrucción, pero le dan una orden: no toques ni el aceite ni el vino. O sea, una orden de destrucción y una orden de protección. Entonces luego viene el capítulo 7. En el capítulo 7 están los 144,000, ¿verdad?, israelitas. Pero es interesante porque entonces en el capítulo 7 dice: muy bien, vamos a destruir, pero no destruyan todavía. No destruyan. Aquí está la orden de destrucción y la orden de protección, hasta que le pongamos en la frente una señal a los siervos de Dios. Entonces, capítulo 6, orden de destrucción y protección. Capítulo 7, orden de destrucción y protección. Pero cuando viene el capítulo 8, impresionante, porque entonces empieza a destruir, y dentro de las cosas que se destruyen es la tierra, las cosas verdes, los árboles. Lo podemos ver en cada una de las trompetas que son sonadas a partir de la primera, ¿verdad?, hasta que llegue el oscurecimiento de la tierra, del sol y de la luna y de las estrellas sobre la tierra. Y entonces en el siguiente versículo va un águila volando, que dice: ok, aquí como decir, aquí se terminó la destrucción que el hombre causó. La que viene ahorita es la que Dios va a autorizar. Y entonces va el águila volando, que es la iglesia, diciendo: ay de los que moran en la tierra por los 3 toques de las 3 trompetas que están por sonar, los 3 ángeles. Como que dice, ahora viene ahora sí van a saber lo que es destrucción. Yo creo, hermano Luisito, hermana Elcita y todos nuestros oyentes, que la destrucción que nosotros estamos viviendo y viendo es solamente atracciones, como atracciones de una película, que cuando se va al cine y están anunciando la próxima película para el otoño, para el verano, para no sé qué fecha, y le pasan algunas atracciones. Es lo que nosotros estamos viendo ahorita, porque lo que viene nunca se ha visto. Bueno, eso no lo digo yo, dice la Biblia que esa tribulación nunca se ha visto ni se verá jamás. Entonces estamos a las puertas de un gran evento de destrucción, pero recordémonos que siempre en medio de la destrucción hay protección. Y la protección es para el vino, el aceite y los que tienen la señal, la tau en la frente, y la que es sacada en medio de la destrucción, como Noé fue sacado antes de que viniera la destrucción total. Enoc fue sacado antes de que viniera la destrucción total, y Noé fue protegido en medio de la destrucción. Te dejo el tiempo, mi amado hermano Luisito, por si quieres decir algo, y también hermana Elcita, aquí nos vamos poniendo de acuerdo. Hermano, impactante eso que nos enseñas, porque vemos que hasta ahora el hombre se ha apoyado en la ciencia para una especie de predecir que vienen cosas difíciles, que vienen cosas duras, pero la humanidad no hacemos caso, seguimos igual. Pienso que esto debe ser por el abandono que tuvo la ciencia para el conocimiento de Dios, y también además la bajeza moral a la que hemos llegado de generación en generación, cada vez bajando más la moral, como que eso ha incentivado o nos muestra que empezamos ya a vivir esos momentos tan difíciles. Solo, apóstol, y también de verdad que sabroso siento en mi corazón eso que nos enseñas de la protección, porque pareciera que ante estos eventos no hay nadie que quede protegido. Sí, pero bendito Dios, Él sí ofrece esa protección, ¿verdad? Para aquellos que se dejan llenar por el vino de Dios, que sería el Espíritu dentro, la unción, que sería el Espíritu fuera, y la perfección, que sería la señal en la frente. Eso que tú dices es bien interesante, porque todas las grandes potencias a través de los siglos, me refiero a Egipto, a Babilonia, a Roma, Medo-Persia, Grecia, los grandes imperios de antaño, su destrucción ha sido precedida por una pérdida de valores. El Imperio Romano
fue agredido por los bárbaros y fue dividido completamente precisamente por su decadencia moral. Y lo que nosotros estamos viendo en este momento en la tierra es una decadencia moral, absolutamente, una decadencia, en donde ahora en algunas naciones, incluso ya después de haber aprobado todo lo que ya sabemos que aprobaron, matrimonios entre gente del mismo sexo y todo lo que ya sabemos que han aprobado, ahora en algunos países empezaron a aprobar, a cambiar constitucionalmente la edad de consentimiento sexual. A tal punto que en este momento hay algunos países en donde la edad de consentimiento sexual es a los 12 años. 12 años de edad. Entonces quiere decir que eso viene a preceder la pederastria. Los pederastras van a hacer de las suyas legalmente. Es una decadencia moral. Y cuando nos vamos a la Biblia, en el libro Romanos, en el capítulo 1, dice: por cuanto los hombres no quisieron tener en su noticia a Dios. Ahí empezó la cosa, ¿eh? Adoraron más a la criatura que al Creador. Idolatría, ¿verdad? Que este es el siglo de la idolatría. En la humanidad es el siglo de la idolatría. Jamás había habido una sociedad tan idólatra como esta. Y fíjate lo que estoy diciendo, porque los que nos han antecedido siempre fueron idólatras, siempre. Pero en esta sociedad, la idolatría es uno de los problemas más graves. Hay idólatras de artistas, idólatras de personajes políticos, idólatras de todo, de deportistas, de deportes, de todo. Hay una idolatría, incluso algunos programas así se llaman ídolo. American Idol, ¿verdad? Que viene a ser un ídolo americano. Todo es idolatría. Entonces dice la Biblia que como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios en su noticia y honraron más a la criatura que al Creador, entonces Dios los entregó, ¿verdad? Y esa primera entrega hace que, dice Romanos, que hagan cosas que son abominables, de tal manera que hombre con hombre se encendieron en su lujuria, mujer abandonando el uso natural de la mujer, y eso los llevó a la entrega a una mente perversa. Entonces, lo que nosotros estamos viendo, por eso decía yo que todos los escenarios se nos están juntando, porque lo que nosotros estamos viendo en la gradación moral tiene que ver con la destrucción, y esa destrucción tiene que ver con la destrucción que Dios va a decir: ok, está bien, aquí la tiene, ¿verdad? Apóstol, y también con la familia, porque podemos ver que la degradación moral anterior era, digamos, entre adultos, pero aún los jóvenes, si recuerdo bien aquellos años, queríamos incursionar en aquello desconocido y que era solo para adultos, pero ahora los adultos lo han abierto para los jóvenes, digamos 12 años. Sí, sucede como niños, ¿verdad? De los 12 años uno está jugando aún como un niño. Y vemos la palabra niño, ¿verdad? Como es resaltada, porque en la Escritura vemos que también la degradación moral de Israel, cuando llegó al límite de los hijos, cuando empezaron a entregarlo a los ídolos y aún a matarlos, a entregarlos a la muerte, fue cuando Dios les dijo: hasta aquí. Y cayó aquel imperio que Dios había sostenido por siglos. Sí. O sea que los niños es un punto especial, digamos, que resalta de la degradación moral que puede llegar a una cultura, a una civilización. Sí, yo sé que el CITA quiere decir algunas cosas desde allá, pero solamente ahora que acabas de mencionar eso, todo lo que estamos viendo, incluso ahora se hizo muy famosa esa película Sounds of Freedom, que no la apoyaron las principales cadenas de streaming, no la quisieron apoyar, pero de todos modos la lanzaron y tuvo un éxito extraordinario, en donde se señala cómo los niños son utilizados de una manera terrible. Terrible. A ver si solo para hacer una analogía de lo terrible que estamos viviendo nosotros en este momento, de cómo el pecado de Sodoma subió delante de Dios y Dios destruyó Sodoma, y nosotros hemos rebasado el pecado de Sodoma. Mira, pues, solo para poner algo,
digamos, en las granjas de animales, es lo normal, que no nos parece tan malo hasta que nos enteramos, digamos, una gallina ponedora, le inyectan hormonas, le inyectan un montón de cosas, les encienden luces, no las dejan dormir para que ellas estén dando, para que ellas estén llevando huevos y más huevos y más huevos y más. Cuando esa gallina deja de poner huevos, la sacrifican y ya la pueden vender de otra forma, ¿va? Eso es en la industria esa alimenticia, ¿verdad? Y pues ni modo, nos parece, está bien, va, no hay problema, comámoslo. Dios nos dio soberanía sobre incluso los animales y todo. Pero esa película que estás hablando y como tú mencionaste a los niños, nos habla de aproximadamente 2 millones de niños secuestrados desde pequeñitos que los usan sexualmente desde niños hasta que llegan a ser adolescentes. Cuando son adolescentes, según la película que está basada en hechos reales, ¿verdad? Ya cuando ya no los pueden usar, los matan y venden sus órganos. O sea, el pecado de esta sociedad rebasó el pecado de Sodoma y Gomorra. Si Dios destruyó Sodoma y Gomorra, tengan por seguro que el destructor viene sobre la tierra. Y claro, en aquel tiempo también hubo una orden de destrucción y una orden de protección, porque los ángeles apresuraban a aquel hombre, aquel Lot que estaba metido en esa Sodoma y lo sacó. Así que hubo una orden de protección. Eso es lo que nos debería de animar a nosotros también a decir, en medio del mundo en el que nosotros estamos viviendo, hay una orden de protección para nuestra vida. Caerán a tu lado 1000 y a tu diestra 10,000, mas a ti no llegará. Pero tenemos que estar conscientes del momento en el que estamos viviendo. Y yo miro, porque tú mencionabas también algo que hemos mencionado incluso con cita en los programas anteriores, que una de las señales del tiempo de Noé y el tiempo de Lot es que a pesar de todo lo que estaba sucediendo, la humanidad comía, bebía, se casaban, se daban en casamiento, compraban, vendían, plantaban, edificaban, como que dice, aquí no ha pasado nada. Uno sale a la calle sabiendo todas estas desgracias que suceden en el mundo, sale a la calle y todo sigue igual. Los autos van llenando los freeways, highways aquí, la gente sigue corriendo de un lugar a otro para comprar, para comer, en los restaurantes están llenos, los centros comerciales están llenos, no ha pasado nada. Y esa es una señal, la indiferencia de la gente, ¿verdad? Entonces viene un tiempo, ya estamos viendo el tiempo de destrucción, lo podemos ver en las noticias, mira cómo se está destruyendo todo. Y lo que viene, lo que está ahorita es una caricatura, francamente, de lo que está pasando. El cita, te devolvemos el tiempo porque aquí nosotros ya ni siquiera sé cuánto tiempo llevamos hablando. No hay problema, acá el equipo de producción está tomando el tiempo muy, muy claramente. 2 cosas bien importantes que comentar de lo que ustedes decían. La primera, de Sound of Freedom, que es esta película de la que mencionaban. El presidente Nayib Bukele convocó a la gente para que públicamente pudiera ver esa película el pasado 28 de julio, con la intención de dar una alerta a los padres de familia por lo que se estaba dando de los secuestros. Así que, bueno, eso está pasando en la vecindad de Guatemala. La segunda cuestión importante que destacar y que me gustaría que ustedes comenten también después de esto es que tenemos una noticia relacionada con el fenómeno del niño y lo que ahora se está viendo que es parte de esa destrucción, y también relacionado con lo del niño que ambos mencionaron, los 2 apóstoles, y es que cuando investigamos acerca del nacimiento, de por qué darle a este fenómeno el nombre de El Niño, se dice que los pescadores peruanos veían que este fenómeno se daba cuando se acercaba la Navidad, y como en la Navidad celebraban el nacimiento aparentemente de Jesús, por eso le llamaron fenómeno del niño, como del niño Jesús. Así que voy a regresar más adelante con ustedes para que comenten estos 2 temas. Por ahora les presentamos la noticia de la destrucción que está generando este fenómeno en todo el mundo y regresamos con los comentarios de nuestros apóstoles. ¿Qué es el fenómeno del niño?
Esta anomalía climática se produce periódicamente cada 3 a 7 años debido al calentamiento del Océano Pacífico. La acumulación de agua cálida resulta en la debilitación o cambio de dirección de los vientos alisios. Como consecuencia de esta alteración en las corrientes oceánicas y atmosféricas, se libera calor hacia la atmósfera y se modifican las condiciones del clima en todo el planeta. Estos cambios pueden dar lugar a un aumento o disminución de las lluvias, generando inundaciones o sequías en diferentes áreas. Del mismo modo, las temperaturas pueden elevarse o descender y en su versión más violenta, azota con huracanes al Mar Caribe. Cada vez que el Niño se acerca, las alertas se encienden y como los científicos habían predicho, el fenómeno del Niño llegó antes de lo previsto. Récords de calor, grandes inundaciones y pérdidas económicas masivas amenazan al planeta. Distintas instituciones científicas alertan sobre este fenómeno que se desarrolla en el Pacífico ecuatorial, pero cuyos efectos se extienden a todo el planeta. Ya se han registrado récords de altas temperaturas en varios países de todos los continentes. El fenómeno natural, más parecido a una ola de calor global, está cocinando el hemisferio norte a mediados de julio de 2023. El calor más cercano o por encima de las temperaturas máximas históricas está aumentando en lugares desde Reno, Nevada, hasta Roma, Italia, y desde áreas desérticas hasta la superficie del mar. Se esperan romper muchos más registros este mes, ya que el Niño sigue liberando los gases de efecto invernadero que quedaron atrapados en el océano durante 3 años de condiciones de la Niña. En Death Valley, California, Estados Unidos, este mes se alcanzaron temperaturas de al menos 53.3 grados Celsius. El calor mortal en el sureste del desierto está agravando registros de intensidad y duración máximas, mientras porciones de 14 estados y más de 100 millones de estadounidenses estuvieron bajo una advertencia de calor extremo este mes de julio, con temperaturas de 47 grados Celsius en Las Vegas y Arizona. Se informó que el pueblo de Zambao, en el árido centro-norte de China, alcanzó una temperatura máxima de 52.2 grados Celsius el lunes 17 de julio. Se producen situaciones de sequía, por ejemplo, en Bolivia, Perú, Argentina, México, Uruguay, Francia, España, Italia, Países Bajos, Etiopía, Kenia, Somalia, Camerún, Nigeria, Irak, Afganistán. En Indonesia o en Australia ocurre lo mismo. Durante abril y mayo, los récords históricos se dieron en zonas de Asia con temperaturas de más de 42 grados en Laos, 44 grados en Vietnam, 45 grados en Tailandia y 51 grados en la India. La Universidad de Bristol identificó a través de un estudio las zonas del mundo que en los próximos años sufrirán este efecto del cambio climático de una forma intolerable. Centroamérica siempre ha sido puesta como una de las zonas más vulnerables a los efectos del calentamiento global por su ubicación geográfica. A pesar de representar tan solo el 0.3% de las emisiones de gases de efecto invernadero del mundo, en la lista también están Papúa Nueva Guinea, Alemania y Bélgica. La economía se enfrenta a un desastre. El fenómeno del Niño podría tener consecuencias duraderas. Según un estudio realizado por el Dartmouth College, se estima que la aparición del Niño podría generar costos globales de alrededor de $3.4 billones en pérdidas en los próximos 5 años. Estimamos que en los próximos 5 años las temperaturas aumentarán 1.5 grados de forma temporal, pero en los 15 o 20 años siguientes, esa podría pasar a ser una condición permanente en el clima. De hecho, los viejos tiempos no volverán. Para ilustrar el impacto, podemos observar los efectos de este mismo fenómeno ocurrido en 1982 y en 1998 en la economía de Estados Unidos. En ambas ocasiones, la economía experimentó una contracción del 3% en la década siguiente, en comparación con lo que habría sido sin la presencia del fenómeno. Debido a estos factores, los investigadores advierten que las pérdidas globales podrían superar los $84 billones en este siglo. Si el calentamiento global aumenta la frecuencia y sobre todo la intensidad del fenómeno del Niño, además de los impactos económicos, se espera que haya daños significativos en la infraestructura debido a las fuertes inundaciones, lo que podría interrumpir la cadena de suministro de alimentos. Las inundaciones y sequías también provocarán grandes pérdidas en las cosechas, afectando así la producción agrícola de los países e incluso la interrupción de puntos claves para la economía global como el Canal de Panamá.
ya que está padeciendo la escasez de agua por la sequía. Aún se desconoce el verdadero impacto que podría tener el Niño en cada región del planeta. El cambio climático provocado por la acción directa del ser humano en los ecosistemas ha hecho que los pronósticos del clima sean cada vez menos certeros y los efectos más devastadores. Las temperaturas del océano a lo largo de la mitad oriental del Pacífico tropical se enfrían y esa parte del mundo se seca. El cinturón de calor y lluvia se desplaza hacia el otro lado del océano, lo que significa que Australia, Indonesia y el sureste de Asia son más húmedos y cálidos de lo habitual. En partes de América del Sur se producen más sequías, mientras que en África se produce más humedad. La Niña también produce más probabilidades de huracanes en el Atlántico Norte. También más calor en el sur de Estados Unidos y más humedad en el norte es una de las características del fenómeno de la Niña. Bien, vamos a regresar ahora con nuestros apóstoles para comentar lo que acaban de ver de estas noticias que resumen un poco el fenómeno del Niño. Brevemente hablamos de la Niña, que es un fenómeno no tan fuerte, acaba de terminar en febrero pasado, febrero de 2023, terminó el fenómeno de la Niña, pero el del Niño estuvo en 2016 y es ahora cuando estamos viendo los estragos y las consecuencias que hemos hablado, además de los dos temas que les comenté antes de ir a la noticia. Regreso con usted, apóstol Sergio, para que nos dé sus comentarios acerca de estas noticias. Sí, realmente son alarmantes, muy alarmantes y hasta cierto punto temibles, ¿verdad? Porque esto es algo que el mundo no se lo va a poder quitar de encima. Definitivamente, es algo como los dolores de parto de una mujer, lo describe la Biblia, ¿verdad? Que una vez que empiezan ya no terminan, hasta que da luz. Ahora, a mí me llama la atención muchas de estas cosas porque además de que esto es consecuencia de la mano humana, por decirlo así, que yo, según lo veo, empezó a afectar el planeta Tierra desde hace unos 150 años, cuando empezó la industrialización, cuando empezó todo ese fenómeno, esa revolución industrial, que ahora ya estamos en otro tipo de revolución, siempre, ¿verdad?, que es digital y todo esto, pero en aquella revolución se empezó a dañar el clima, pero eso fue por causa del hombre. Sin embargo, a esto que acabamos de ver nosotros hay que añadirle otras cositas que no tienen nada que ver la mano directa del hombre, sí indirecta, porque es una consecuencia, ¿verdad? Es una cosecha de la siembra que ha hecho de maldad. Pero hace unas 2 semanas vimos nosotros cómo el sol, que pues está vinculado a la tierra, pues, pero nosotros no le hemos hecho nada al sol. No, somos nocivos los humanos, pero no hemos logrado llegar allá para echar a perder el sol todavía, ¿eh? Entonces dice que el sol hace un par de semanas empezó a emitir más radiación y hubo tormentas solares y grandes destellos impresionantes que los lanzó. Y concomitante con esto que estamos viendo de la sequía y todo, se aunó lo del sol. Ahora, eso me llama la atención porque cuando nosotros vemos Apocalipsis capítulo 16, vemos que un ángel derramó su copa sobre el sol. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol y se le dio al sol quemar a los hombres y sacarle úlceras que vendrían a ser como cáncer de piel, y que los hombres blasfemaron en vez de arrepentirse. Pero eso ya es en la gran tribulación. Entonces, lo que estamos viendo ahorita es una atracción, que solo fue un chispacito así del sol que se le ocurrió echarse una su tormenta, junto con el problema de la corriente del Niño. Y entonces tenemos que se incendiaron bosques, que acá hace un poco de tiempo tuvimos a Canadá incendiando millones de hectáreas, contaminando, no sé, creo que 14 estados de Estados Unidos, donde el aire no estaba bueno. Yo acabo de estar en Chicago y todavía tenían alertas en los teléfonos donde decía que el aire, procurar a la gente no estar afuera, porque no está en una buena, no es un buen aire, pues,
por los incendios que vinieron como consecuencia del calor, que vinieron como consecuencia de la corriente del Niño, que vino como consecuencia de la destrucción del ecosistema, como que vino como consecuencia de la revolución industrial. O sea que estamos nosotros metidos en serios problemas con esta cuestión. A esto, digamos, hay algunas noticias como las que estábamos viendo, como aquí en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos hay calores extremos en este momento. Nosotros que estamos acá los hemos sentido, ¿verdad? Uno de estos días estábamos conversando cómo nuestros paisanos que pasan el desierto, ¿qué les estará sucediendo con este calor que está haciendo? Porque es terrible, es terrible. Pero es los estados del sur de los Estados Unidos, pero en España, en Francia, mira, se le suman los grandes incendios al incendio popular social que tiene, que vendría, por eso digo yo, como que se nos están juntando los círculos con los que nosotros mencionábamos, los 7 escenarios, como que se están acercando, y como que se está dando todo junto. Yo definitivamente creo que cuando vemos esto, no nos queda más que pensar que la gran tribulación está más cerca de lo que creemos, y si la gran tribulación está más cerca de lo que creemos, la tribulación está más cerca, y si la tribulación está más cerca, la pretribulación está más cerca, y si la pretribulación está más cerca, el arrebatamiento de la iglesia tiene que estar más cerca. Entonces eso es alentador, pero es desalentador cuando vemos cómo está la iglesia, babilonizada en extremo, y yo diría incapaz de presentarse delante de la presencia de Dios sin alejarse avergonzada. Entonces el llamado que hacemos nosotros cuando hablemos de este programa no es para llenar un espacio en la televisión ni nada por el estilo, sino que estamos gritando, alzando nuestra voz y diciendo, tenemos que arrepentirnos, tenemos que analizar nuestro interior y localizar aquellas cosas que nos están dañando, de cómo hacemos lo malo y cómo somos, para cambiar lo que somos y como repercusión cambiar lo que hacemos. El tiempo, Huichito, Cita y todos nuestros oyentes, el tiempo es muy corto, demasiado corto. Y aparece en la Biblia, si me permiten, antes de darte el tiempo, leer unos cuantos versículos que lo vemos en este momento, que yo les decía. ¿Se recuerdan que les decía capítulo 6, destrucción y protección, capítulo 7, destrucción y protección, capítulo 8? Miren, destrucción y protección. Pero en el capítulo 8 la protección es el arrebatamiento. En los otros 2 no. O sea que nosotros íbamos a ver los preámbulos de la gran destrucción. Es más, lo estamos viendo, pero les voy a leer estos versículos. Dice Apocalipsis capítulo 8, versículo 6. Solo quiero decir otra cosa antes de leer. Teológicamente, las corrientes teológicas a veces nos han hecho daño porque han presentado como dogmas cosas, ¿verdad? Y para la mayoría esto todavía no está sucediendo, sino que va a suceder a futuro. Y yo estoy certero y lo puedo conversar en un buen espíritu con cualquiera que quiera hacerlo para convencerlo que esto ya está pasando. Que la iglesia está entre la 4ª y la 5ª trompeta, que ya sonaron, que ya se destaparon los sellos y que ya sonaron 4 trompetas. Déjenme leerles. Entonces los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se prepararon para tocarlas. El primero tocó la trompeta y vino granizo y fuego mezclados con sangre y fueron arrojados a la tierra. Fíjate qué tremendo. Y se quemó la 3ª parte de la tierra, se quemó la 3ª parte de los árboles y se quemó toda la hierba y verde. Cuando nosotros vemos en lugares así como acá, California, he oído yo a algunos hermanos que hablan así como se dice, en octubre es el tiempo de los huracanes allá en el Caribe, ¿verdad? Septiembre, octubre. Entonces ya se sabe que también aquí hay una época de incendios. Como que si fuera normal. Y no debería de serlo, pero ya la humanidad lo asimiló. Así viene la época, ¿eh? Viene la época de los incendios. Eso es tremendo, ¿eh? Entonces dice aquí, ese es el primero de estos ángeles.
El segundo ángel tocó la trompeta de algo como una gran montaña ardiendo en llamas fue arrojada al mar y la tercera parte se convirtió en sangre. Interesante, fue arrojado al mar y murió la tercera parte de los seres que estaban en el mar que tenían vida y la tercera parte de los barcos fue destruida. Y dice que el tercero, pero aquí quiero parar, aunque se une con el tercer ángel, se contaminan las aguas. Mira, es como que si hay gente que, no sé si son cristianos, pero de que Dios los puso a hacer algo, los puso a hacer. Porque a la misma vez que estamos viendo esa doctrina Sounds of Freedom, acaba de salir otra noticia, otra película, en este momento, que se llama Oppenheimer, que le están dando en los cines, en donde se está hablando de la verdadera destrucción que hizo las bombas atómicas lanzadas en Hiroshima y Nagasaki. Que nosotros, pues como fue en 1945, entonces ya ha pasado un montón de tiempo, ¿verdad? 70 y pico de años, vamos a ver, 78 años han pasado. Entonces ya se nos olvidó, se nos olvidó. Sí, pasó, sí, cómo no. Sí, pero lo que pasa es que a partir de ese momento, y un poco antes, la Tierra se empezó a llenar de contaminación radioactiva porque estaban haciendo pruebas nucleares. Eso, según estos datos que sacan en esta película, Oppenheimer, que es más que todo un documental, más que película de ciencia ficción o algo así, no, sino que la realidad contaminó nuestros mares. O sea, nosotros vemos en la pantalla que va un velero, que va un yate, que va un crucero, y nos parece que lindo el mar, la caída del sol, como que si el mar estuviera tragándose el sol, pero no nos damos cuenta de la destrucción que no solo es en la tierra, no solo es en la tierra firme, sino que se destruyeron. Por eso que aparecen millones de peces en todo el mundo. Hemos hecho un programa en donde hemos llamado la atención hacia eso, por causa de la radiación que empezó desde 1940, desde la Segunda Guerra Mundial. Desde la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes empezaron a buscar la bomba atómica y los norteamericanos la construyeron antes, pero para llegar a eso y para que se convirtieran en potencias nucleares, todos los que son potencias nucleares, es decir, Inglaterra, Italia, Francia, Estados Unidos, Canadá, Israel, Norcorea, Rusia, todos esos países que tienen bombas nucleares tuvieron entre todos que hacer aproximadamente unas 3,000 pruebas subterráneas tocando las capas tectónicas para que se incrementaran los terremotos. Ellos no lo hicieron para eso, pero eso es lo que están haciendo. Además de eso, en el aire, contaminando el aire y trayendo más polución y contaminación, y en las aguas, porque la última que yo me recuerdo fue que se hizo en un atolón, el atolón de Ururoa, creo que se llamaba, que lo hizo Francia. Pero eso contaminó el mar, eso contamina el mar. Entonces ahora vemos que esto está pasando, y aquí estaba en Apocalipsis capítulo 8, y que no es que va a venir, es que ya empezó. Y entonces el capítulo 8, ya voy a finalizar para darte tiempo, el nombre de la estrella es ajenjo, y hemos platicado que ajenjo, digamos en inglés es wormwood, que literalmente en inglés quiere decir gusano de la madera, wormwood, pero en ucraniano quiere decir Chernóbil. Y Chernóbil contaminó las aguas de toda Europa, y seguramente no solo de toda Europa, y ahora tenemos una guerra ahí. ¿Te imaginas que algún insensato o alguien que no practicó mucho con sus bombas le pega un bombazo al ataúd que protege el Chernóbil? Eso sería un caos que no está lejos de que pueda ser. Entonces vino el cuarto ángel y hace oscurecimiento. Eso habría que explicarlo aparte. Y después el águila. Después del cuarto ángel vuela el águila. Es la iglesia, volando. Es el misterio del águila volando, con la cola manchada de sangre, yendo hacia el cenit, hacia el sol de justicia, hacia la perfección, ¿verdad? Porque eso es lo que dice la Biblia, la senda del justo es como la luz de la aurora que
aumenta hasta que el día es perfecto. Entonces nosotros, la iglesia, ese es nuestro destino. Ese es el destino anhelado que queremos y que a veces lloramos, gemimos, clamamos diciendo, Padre Santo, no he alcanzado esto. Ayúdame. Porque solo Dios nos puede ayudar. Muchito, te devuelvo el tiempo porque yo creo que a veces me emociono demasiado y a veces, pero por favor. No, apóstol, tus ayúdanos. emociones son lindas, nos enseñan mucho a nosotros. Y esto del ajenjo, apóstol, qué importante porque la radiación es invisible. Son, digamos, cae sobre las aguas, nos informa Apocalipsis, nos da esa visión y como tú dices, no se ve, pero la mortandad y no solo las, las bombas atómicas las que estalló Estados Unidos contra Japón en la guerra, digamos, en una isla, también las aguas tan cercanas. Y también Fukushima, cuando viene ese terremoto de 9.1 sobre Japón. Otra situación con la cual se inundan las aguas de esa radioactividad, de tal manera que muchos científicos dicen que ya está en las playas de América, de Estados Unidos, de Sudamérica, que la radiación está llegando. Se arruinó, digamos, en el sentido de que el ajenjo ya está en todo ese gran, vasto océano. Es una situación tan, digámoslo así, de insensatos, ¿verdad? Que hemos hecho generación tras generación, sí, como humanos. Y en cuanto al niño, considero tan sugestivo, ¿verdad? Que decía Alemán el Cita, que viene porque se recordaron de la Navidad del Señor Jesús, que le da como una conexión con lo divino, ¿verdad? Y con lo que estamos haciendo también en la tierra, digamos, con nuestros niños, ¿verdad? Con nuestra propia raza. No nos da un poquito en el corazón de lástima, de pena, de arrepentimiento. De tal manera, entiendo yo eso que tú dices, apóstol, que estamos prácticamente los que no tienen a Cristo con la soga al cuello, porque a este niño dicen que viene para quedarse. Viene para quedarse y otros científicos le llaman el meganiño salvaje o el superniño salvaje, porque nos están informando que lo que viene trae las sequías, la guerra por el agua que tú nos has enseñado desde mucho tiempo atrás, que el Señor te lo mostró, digamos, en esta escatología, la profecía, y que le hemos visto cumplirse. No solamente eso, sino que toda la incidencia de desastres que aquí nos ha tocado vivir, de aquí donde está el estudio, apóstol, nos ha tocado salir, recoger nuestros papeles y salir porque los incendios se nos han acercado a pocas millas. Es decir, que estos desastres están ya en nuestro rostro, pero la humanidad, y creo que aún, como tú bien nos decías, ni los cristianos nos damos bien cuenta de lo que está ahí nomás a la vuelta de la esquina por venir. Es temible y es una terrible realidad, porque si los cristianos nos diéramos cuenta, para empezar dejaríamos de pelear entre nosotros, ¿verdad? Ponte de acuerdo con tu enemigo mientras vas por el camino. Para continuar, deberíamos estar verdaderamente orando, suplicando y ser lo que Dios dijo que debía ser la iglesia, columna de la verdad, luz del cosmos y sal del agros, sal de la tierra. Ese es un llamado a la iglesia para que reconozcamos nuestras carencias, nuestros pecados, obstinaciones, iniquidades, porque todavía es tiempo de arrepentirnos. Todavía hay un tiempo para arrepentimiento en este momento. Y entonces analizar con esos ojos introspectivos cuáles son nuestras fallas, nuestras carencias, repito, y pedirle a Dios que nos ayude, porque lo que se viene y no queremos alejarnos avergonzados. Que el Padre nos ayude, que el Espíritu Santo nos revele y en el nombre de Jesús podamos llegar a eso. El Cita. Y este es un gran momento para hacer una pausa. Cuando regresemos, para dejar en el ambiente, vamos a hablar acerca del fuego, del papel que tiene en este proceso de destrucción del que estamos hablando de la tierra y también de bíblicamente qué significa el fuego. Nuestros apóstoles darán respuesta a esa pregunta luego de la pausa aquí mismo en el Reloj de Dios. No se vaya.
En un momento regresamos con El Reloj de Dios. Estamos de vuelta con El Reloj de Dios. Gracias por estar en sintonía del Reloj de Dios a través de Rema Estéreo 91.7 FM, Rema TV y el canal de nuestro apóstol Sergio Enríquez. Les recuerdo, si ustedes quieren enviar preguntas relacionadas con el tema que hoy tratamos, que es esta destrucción masiva que estamos viendo en el planeta Tierra, pueden hacerlo al +502 5617 9099. Como hoy estamos dedicando tiempo al fenómeno del niño que ha llegado al planeta Tierra y dicen que puede ser para quedarse, vamos a hacer ahora un recuento de noticias que hablan acerca de la sequía y también los incendios que se están generando, por ejemplo, en Europa. Después de estas noticias, regresamos con los comentarios del apóstol Sergio Enríquez y el apóstol invitado Luis Ponce. Sequías. Las sequías van en aumento por todo el mundo. Algunos países se han visto golpeados por este fenómeno debido al cambio climático, las altas temperaturas, la escasez de lluvias, el fenómeno del Niño, la mala administración hídrica, la sobrepoblación, entre ellos. Bolivia, con sequías severas que comenzaron desde el 2016, pero cada año ha empeorado y ahora se ha declarado en emergencia hídrica. Perú. Los ganaderos han tenido que vender su ganado porque no tienen comida ni bebida por la crisis hídrica, debido al fenómeno del Niño, lo que ha golpeado la industria agropecuaria. Argentina enfrenta la peor sequía en décadas, con efectos devastadores sobre sus cosechas de cereales como trigo y maíz. Su principal fuente de riqueza, calculan una pérdida de $20.000 millones este año. México. Una fuerte sequía ahoga al país. La mitad de los municipios tienen condiciones de moderadas a extremas por las altas temperaturas y la falta de agua, incluida la capital del país, que anuncia una sequía prolongada. Los estados más afectados incluyen Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo y Michoacán, al mismo tiempo que una oleada de incendios forestales amenaza dicho país. Uruguay. Con la peor sequía en 74 años, en los últimos 3 años y medio, llovió un 45% menos que el promedio histórico. Durante un tiempo, Montevideo se quedó sin agua potable, pues el nivel de sodio en el agua era muy alto, debido a que tuvieron que traerla de otras partes que estaban muy cerca del mar. Sin embargo, ahora que las lluvias comenzaron a caer, han visto una leve mejoría en sus reservas hídricas, aunque es muy pronto para saber si esto será suficiente para mitigar dicha amenaza. Europa. Francia. Los Pirineos Orientales están en alerta máxima en esta zona turística y agrícola, con restricciones extremas debido al 65% de déficit de precipitaciones. 4 departamentos franceses han alcanzado el umbral máximo de alerta por sequía. España. Las altas e inusuales temperaturas en España y la falta de lluvias hacen que el país viva una escasez de agua sin precedentes. Los efectos del cambio climático se han hecho sentir en un invierno seco y una primavera calurosa. España acumula ya 2 duros años. Los agricultores temen por sus cosechas y las repercusiones económicas se pueden hacer sentir más allá de sus fronteras, pues el país ibérico es considerado el huerto del viejo continente. Los embalses deberían estar llenos, pero muchos en España ya están vacíos. Italia y Países Bajos experimentan condiciones extremas de calor y la escasez de agua en sus canales y ríos. África. Etiopía, Kenia y Somalia están pasando por su 4ª temporada de severas sequías. Mientras en Camerún y Nigeria, millones de personas han abandonado la región y emigraron a Europa o a Sudáfrica, pues ya no hay suficiente agua para todos. Más del 90% de las reservas hídricas se han agotado. Sin embargo, casi 40 millones de personas aún viven a orillas del lago Chad, pero si este llegara a secarse totalmente, todos ellos se convertirían en refugiados climáticos. En Irak, el nivel de los ríos descendió a un 60% en comparación del año pasado. Debido a este fenómeno, se produjo una gran sequía, lo que obligó al Ministerio de Agricultura a reducir la mitad de las cosechas, lo cual, en los próximos años, podría afectar la alimentación de sus habitantes, al igual que en Afganistán, donde más del 90% de sus pobladores carece de alimentos suficientes ante este problema.
Se estima que debido a las sequías cada vez más frecuentes alrededor del planeta, la demanda de los productos agropecuarios descienda 1,5% de forma anual durante los próximos 30 años a nivel mundial, lo que plantea un enorme desafío para la producción de alimentos y la seguridad alimentaria. Expertos señalan que en los últimos 50 años, la mayoría de gobiernos no apostó por una administración adecuada del agua y hoy se están viendo las consecuencias de la falta de prevención. El sur de Europa está ardiendo en pleno verano. Centenares de incendios asolan a países mediterráneos como Italia, Grecia o Argelia. La zona más afectada es Sicilia, en el sur de Italia. Allí las temperaturas máximas han alcanzado los 47,5 grados. En plena temporada turística, los aeropuertos de la región se han visto obligados a interrumpir el tráfico. Otra de las regiones más afectadas por los incendios ha sido Grecia. El daño ambiental en Rodas, que lleva más de una semana envuelta en llamas, es incalculable por su ecosistema único dentro de las Islas Helena. Al otro lado del Mediterráneo, Argelia también está sufriendo una serie de incendios. La sequedad de la región ha ayudado a la propagación del fuego en varias zonas, llegando a causar víctimas mortales. Estos incendios llegan en un momento crucial en el que las olas de calor se acentúan y dificultan las tareas de los equipos de emergencia. La ONU advierte que entramos en la era de la ebullición global. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, instó a los líderes a tomar acciones concretas. Declaró este 27 de julio, la era del calentamiento global ha terminado, ahora es el momento de la era de la ebullición global. El cambio climático está aquí y es aterrador. El aire es irrespirable, el calor es insoportable y esto es solo el principio. Lamentó Guterres además ante la prensa, que la inacción climática es inaceptable. Las declaraciones se conocen justo el día en que la Organización Meteorológica Mundial informó que este mes de julio será el más cálido jamás registrado por la humanidad. Bien, apóstoles, y antes de ir a estas noticias, habíamos comentado acerca del papel que juega el fuego en esta etapa de la Tierra, del planeta Tierra, la destrucción, la sequía y lo que acabamos de ver ahora, los incendios forestales. Pero bíblicamente o escatológicamente, ¿qué papel tiene el fuego en esta etapa de la vida de la Tierra, apóstol Sergio? Bueno, Elcita, realmente el Señor dijo que la venida del Hijo del Hombre iba a ser como en los días de Noé, y posteriormente, 3 versículos después, dice, y también se va a hacer como los días de Lot. Hemos entendido que los días de Noé eran días de destrucción por medio del agua, y los días de Lot eran de destrucción por medio del fuego. El Señor, después de haber destruido el mundo con agua, dijo que nunca lo iba a terminar totalmente con agua. Que no lo iba a inundar igual que el diluvio, ¿verdad? Aunque sí iba a haber inundaciones, lo mismo la Biblia lo relata. Pero dijo que iba a ser destruido con fuego. Dijo el Señor, por medio del apóstol Pedro, que lo que iba a suceder era que los elementos iban a pasar ardiendo. Bueno, nosotros hacemos un breve recorrido por las cosas que nos han enseñado en nuestra educación básica. Entendemos que los elementos están el agua, el fuego, la tierra, el aire, que serían 4. Aunque hay otros, ¿verdad?, elementos, pero estos son los básicos.
Y entendemos entonces que el apóstol Pedro está dando una profecía que el fuego iba a destruir. Ahora, entendemos que Noé es prototipo de la parucía y lo de la epifanía, así que la epifanía viene después de la gran tribulación, tendría que ser que se está aproximando lo del fuego para destrucción completa, ¿verdad? Entonces, yo quisiera recalcar un poquitito más acerca de la destrucción y de la orden de protección. Destrucción, Apocalipsis capítulo 6. Lo quiero acentuar, ¿va? Destrucción, Apocalipsis 6, pero no toques ni el aceite ni el vino. Ok. Destrucción, capítulo 7, que se destruya todo la tierra, el mar, todo, pero no toques a los que tienen el sello de Dios en sus frentes. No empieces esa destrucción hasta que la han sellado a todos. Capítulo 8, vemos la destrucción en acción, ¿verdad? Que como ya leímos desde el capítulo 8, versículo 1, cómo se destruye la tierra, pero todavía hay protección. La protección es el arrebatamiento. Entonces, destrucción, capítulo 6, aceite, vino, protección, ¿verdad? Destrucción, capítulo 7, protección, el atado en la frente. Destrucción, capítulo 8, protección, arrebatamiento. Pero en el capítulo 9 es cuando se sacan al ángel del abismo que se llama Abadón. O sea, destrucción, 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 destructor. Entonces, a partir del capítulo 9, ahí es cardíaco, porque lo que estamos viendo, sinceramente, si lo vemos así, como lo deberíamos de ver, con raciocinio, diríamos, Padre Santo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nuestros hijos, con nuestros nietos? ¿Qué va a pasar? Nosotros hoy tomamos agua, nos bañamos en una regadera, nuestros hijos todavía no tienen la conciencia, algunos se quedan media hora bajo el agua, no tenemos la conciencia de lo que cuesta incluso hacer potable el agua. Es un problema, ¿verdad? Israel, por cierto, una vez que fui, me di cuenta que estaban desalinizando el agua del mar, pero no la pueden volver potable, pero sí la vuelven dulce. Pero, o sea, el hombre está viendo cómo le hace porque esto se nos deja venir. Entonces, la única forma ahorita sería el arrebatamiento. Pero lo que les iba a decir es que ya en el capítulo 9, nosotros dice la Biblia que se seca, por ejemplo, el Éufrates, para que pase el ejército de 200 millones de los reyes del Oriente. Pero está hablando siempre de sequía. No sé cómo lo van a secar, si con la represa que ya está hecha allá en Turquía. Una de las cosas que tal vez faltarían en esa noticia que habría que ponerla ahí es la sequía terrible que ha venido sobre la China por causa del nivel que bajó en su río más importante, que es el tercer río más grande del mundo. Y eso causó un caos tremendo y está causando un caos tremendo porque los chinos también están viviendo esa sequía y por lo tanto no pueden generar energía hídrica. No, es un lío que tienen los chinos que va a repercutir. Te imaginas, tienen 1.500 millones de personas, va a repercutir en todo el mundo. Entonces, ya en el capítulo 9 ya se mira que se muere la tercera parte de la gente. Yo creo que este es un llamado de última hora. De veras, este no es un nombre solamente de un programa ni de una iglesia. Es un llamado de última hora, es un clamor de última hora. Y aunado a todo esto, el corazón del hombre endurecido. Porque no lo dice la Biblia que el sol quema a los hombres y ellos no se arrepienten, sino que blasfeman en contra de Dios. Hoy nosotros les avisamos y lo que hacen es insultarnos. No lo creen. Entonces, pero pues por amor a Sión no callaré, dice la Biblia, ¿verdad? Por amor a Jerusalén no me estaré quieto. Vamos a seguir hablando, es la orden que tenemos.
En Isaías 58 el Señor nos dijo, alza tu voz como trompeta. Alza tu voz y grita, grita. Entonces tenemos que seguir hablando y diciéndole a la gente las cosas prácticas del Evangelio y las cosas que estamos viviendo y lo que les espera a todos, ¿verdad? Así que el fuego tiene un papel importante porque es la última destrucción y lo estamos viendo. Ahí también falta poner el anillo de fuego, los volcanes haciendo erupción que abarca todo el planeta. Es impresionante. Realmente estamos sobre un polvorín. No es que yo sea fatalista, al contrario, si fuera fatalista no les estaría diciendo hay un escape. Aparte de eso, tampoco, porque algunos piensan que queremos asustar a la gente para que ellos se vengan a engrosar las filas de una iglesia. Pero ¿y cómo les vamos a asustar si lo que están viendo están viendo? Si se asustan es por lo que están viendo, no por lo que estoy diciendo. No sé qué piensas, Wichito. Sí, apóstol, y yo leía, pero sin mucha información científica, que dice China que tiene ya tecnología para poder enfrentarse al cambio de clima. Y también vemos el esfuerzo de Bill Gates con su poder económico, que está luchando de alguna manera contra el sol. Y creo que ahí está tipificado el fuego, que en los incendios que podemos ver y en el humo todo lo que provoca, y en el fuego que es las ondas de calor, el cambio de clima que prácticamente lo estamos sintiendo en todo el mundo. Ahí podemos ver, digamos, ese fuego que nos decía la hermana Elcita. Y yo quería, apóstol, no sé, sugerir o ver si tú lo consideras que también es un fuego contra fuego, porque en esa lucha también luchan contra los que el fuego del Espíritu está en ellos, contra la iglesia, que somos tenidos, digamos, como torpes o como que no lo entendiéramos. Y como tú bien dices, nosotros debemos de mantener la columna de la verdad. Y vemos cómo el fuego de la mentira consume las mentes, el entendimiento de una gran cantidad de la humanidad que no logran ver esta situación. Quizás no quieren o no pueden porque la información que tienen, el conocimiento que tienen, sí, no les alcanza. Están siendo engañados. Sí, se les oculta. Los grandes medios de comunicación masiva se dejan ir sobre otras cosas. Hay varias industrias que gobiernan el planeta, el mundo, el sistema, y hay varias industrias alimenticias, bélica, etcétera, pero dentro de eso está la industria del entretenimiento. Y su papel básico no es tanto entretener, aunque tiene mucho que ver, sino que distraer de las cosas que son bastante importantes para que la gente no le ponga toda su atención. Es muy lamentable, pero es más lamentable que esto atrape mentes de cristianos. Yo creo, hermano Luis, hermana Cita y todos los que nos están oyendo, que este es el momento que nosotros deberíamos de ponernos de acuerdo y pedir una vez más ayuda. Yo quisiera ir cerrando hoy con una oración, no para sembrarle miedo a usted de ninguna manera, no hay ministerio del miedo, sino que es un ministerio que le anuncia las cosas que están por venir como un atalaya, como un centinela. Así que si me acompañan a hacer una oración, por favor, y después devuelvo el tiempo para que finalicemos. Ayúdenme, Padre, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Yo te rogamos aquí, unidos nosotros, Señor, te suplicamos que nos convenzas a nosotros de pecado, justicia y juicio para estar preparados. Sabemos que esto es irreversible, que el planeta entero definitivamente está profetizado que va a la destrucción, pero también sabemos que hay una cápsula de escape, Señor, en el arrebatamiento, metidos en Cristo Jesús. Te rogamos que nos auxilies, que nos orientes y que nos guíes, y que no vivamos en base al miedo, sino que podamos decir, igual que dice Lucas 21, cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención se acerca. Permite que estas señales nos llenen de alegría también, Señor,
Y así como en el tiempo antiguo el agua que destruyó todo el planeta salvó la vida de Noé y su familia, ahora permite que estas cosas temibles que se dejan venir insuflen en nosotros el anhelo por buscarte más y más, dándote gracias por tu misericordia y la salvación que tú tienes preparado. Bendigo a todo tu pueblo, bendigo a los oyentes. Señor, te ruego con todo mi corazón que permitas que este programa llegue y hasta el corazón y la mente de todos los oyentes. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bien, amén. Hermano Huichito, te doy las gracias por tu hospitalidad aquí en tu estudio tan bonito que tienes. ¿Quieres decir algo antes de retirarnos, Huichito? Pues, apóstol, procurar que nuestras palabras lleguen al corazón de muchos también inconversos, y también agradecerte por tu presencia, y allá los hermanos en el reloj de Dios también su amabilidad y su deseo de que eso salga bien. Y aquí pues para servirte para ti, le llamamos nuestro estudio 27608. Como quien dice, ¿quién va a tener ese número más? Pues, muchas gracias por tomarnos en cuenta y que Dios los bendiga. Amén. Amén. Gracias a ambos. Hemos tenido al apóstol Sergio Enríquez, nuestro anfitrión principal, y por supuesto al apóstol Luis Ponce desde Los Ángeles en Estados Unidos. Y acá en Guatemala, nuestra hermana Leti, que nos ha acompañado y que también nos ha adornado de manera hermosa el set que hoy hemos tenido acá en la zona 5 de la ciudad de Guatemala. A todos, gracias por la sintonía. Recuerden escribirnos durante toda la semana y con ayuda de Dios estaremos nuevamente recibiéndoles el próximo domingo a las 9 de la noche, hora de Centroamérica, en el próximo Reloj de Dios. Hasta pronto. Esto fue El Reloj de Dios. Un mensaje de esperanza en medio del acontecer mundial. Esta es una producción de Rema Communication Group y Ministerios Ebenezer.